Digo yo, ¿cómo no voy a hablar del cachiquel si es mi lengua materna? Ahí es donde yo pienso, donde yo sueño, qué hacer qué aporte doy con la humanidad. Don Conrado Mauricio, digo yo, ¿qué debemos de hacer nosotros? Estoy hablando año 2000. ¿Qué debemos hacer nosotros para la juventud se enamore, quiera el idioma cachiquel y su cultura? Y este señor, ¿verdad? De verdad, muy conocedor, ¿verdad? De la educación, me dice, ustedes tienen la respuesta. No me dio respuesta, ustedes tienen la respuesta. Y resulta que de plano, parte de lo que hacen ustedes, hacen otras ENVIs, hay otras iniciativas que fortalecen el idioma cachiquel. Lo poquito que yo hago acá, digamos, en esta temática, lo poco que yo hago, pues igual, digo yo, cabalmente eso lo decía en una actividad que tuvo la Academia de Lenguas Mayas, tal vez ustedes y yo estamos dando respuesta de lo que yo le pregunté a este señor. Por ser extranjero, yo creí que me iba a dar respuesta. Para los docentes, de verdad, déjenme felicitarles a los docentes que tienen ustedes acá para las 3 carreras que hay acá. De verdad es una obra titánica hacer eso. Nosotros lo hicimos en el 2000 más o menos, donde todos los padres de familia se nos venían en contra, ¿verdad? Pero chiquero, majala dikut casi la itzel, la nijun, por gusto de un perder el tiempo. Así nos decían los padres de familia. Pero ya la generación de ustedes, ¿sí? Ya la generación de ustedes, no creo que vaya a decir eso cuando ya tengan sus hijitos, ya que están dramatizando ustedes de que se robaran una patoja, ¿verdad? Entonces, ya la generación que viene ya a partir de los 2000, ya viene diferente. Pero bueno, como ya les decía, yo no vengo a contarles alguna teoría, les quiero decir las bondades de hablar el idioma materno. ¿Quiénes crecieron con el idioma español en sus casas? Sí, una mayoría, no importa, su lengua materna es el español. Vale, de acuerdo. Ahora el cachiquel lo tiene como segunda lengua, pues. Espero no contradecir algunos conceptos que tengan en el instituto. El cachiquel lo tiene como segunda lengua. Y ya decía alguien acá, y el inglés, la profesora que estaba haciendo la dinámica, y luego el inglés como un L3. Hace pocos días, quienes me siguen en las redes sociales, yo tengo mi página como Maitzig, es la marca que estoy promoviendo yo, porque si nosotros estamos súper felices con llevar una chumpa que diga Honda o Suzuki, yo estoy promoviendo lo que dice Maitzig, ¿verdad? Cuando yo me estoy con los comunitarios, porque dice que somos académicos, a veces ya no muy nos acercamos, decimos ahí la gran importancia de aprender el idioma materno, es que se cuentan, se narran. No, ahora ya lo que es la ciguanaba, la llorona, el padre sin cabeza, eso que para mí esa leyenda, que descansen, ya tiene muchos años de estar contándose, ¿verdad? Entonces hay tantas narraciones o de la tradición oral que hay en nuestros pueblos. Eso sí, hay que escribir, yo estoy escribiendo una hora, pero no voy a poder escribir todo lo que se cuenta en sus pueblos ustedes. Janina Matías, entonces Maitzig, palabra maravillosa. Pues si ya en una próxima, ya sea acá en otro lado, a esa chumpita le voy a poner yo Maitzig acá, miren, porque digo yo, como decía en alguna ocasión, Janina Matías, se decía en alguna ocasión, otra vez con su cachiquel, digo yo, ¿cómo no voy a hablar del cachiquel si es mi lengua materna? Ahí es donde yo pienso, donde yo sueño, qué hacer qué aporte doy con la humanidad. Bien, hace unos 19 años atrás, un jovencito se fue a estudiar en el Quinal, en la capital, y de repente, mira, el profesor dijo a todos los estudiantes, así como están ustedes, ¿alguien de ustedes habla un idioma maya de Guatemala? Y nadie levantó la mano hasta que alguien, algo así tembloroso, dijo, yo, profesor.
Entonces a la hora del receso va a ir a la dirección. Ya se asustó porque si va a la dirección alguien es porque va de plano que algo hice malo, no me di cuenta, cosas así. No, resulta que cuando llegó a la dirección le dice el director, vos hablas, ¿qué idioma hablas? El cachiquel. Decía algo, lo que ustedes dijeron ahorita, pero esos son, digamos, conversaciones así muy coloquiales. Hay que entrar a la profundidad como estaría en ese librito. No es como labor de promoción, pero aquí hay, diría yo, filosofando un poco, ¿verdad? Y tomando en cuenta la edad de ustedes, en el tercer capítulo es poesía romántica. ¿Por qué no apostarle un poco a la poesía romántica, tal como decían acá en la dramatización? Le dijeron, entonces hablas un poco cachiquel, ¿sí? Ah, vaya. Te contamos que te salió una oportunidad y vas a ir a dar tu discurso en español y también en cachiquel en Roma, le dijeron al niño. Y pues imagínense, es un patojo ahí, tal vez visionaba ser especialista en electrónica, y ahora él viendo en la ventana del avión rumbo a Roma, ¿verdad? De repente no sea el mejor ejemplo, pero ahí va el niño. O sea, bondad de haber sabido algo del cachiquel. Desde entonces le entró más en serio. Para ustedes que les cuesta un poco la pronunciación del cachiquel, tienen a lo mejor invita en una ocasión, Félix Jamey, era oriundo de Sacará las Lomas. Ese muchacho, cuando yo ya empecé a trabajar en la Academia de Lenguas Mayas, llegó él, puedo decir que cero cachiquel. Le dieron una oportunidad. En ese entonces creo que estaba de director don Jorge Machán, uno de los, no sé si fundador o cofundador de Nimnao. Total de que Félix Jamé llegó allá y llegó a ser productor de radio en ese entonces. O sea, tenía que escribir en cachiquel sus guiones. Después de no saber nada, imagínense ya escribir sus guiones, qué dice primero, de segundo y tercero, para los programas radiales que teníamos entonces. O sea, sí se puede. En otra ocasión, en la capital, estando en una organización, había un mestizo. Y yo, Rolando, yo hablo un poco el quiché. Me dije, hablaba quiché, ¿verdad? ¿Y dónde aprendiste? Me fui a la Calusac, digo, pero ya hablaba quiché. Entonces le digo, ¿cómo lograste esos sonidos de anarquía? ¿Qué otro? Sí, no decimos sí, ¿verdad? Pero están en su etapa, pues. Pero ya cuando se gradúa, ya no van a decir sí, no, sí. Entonces, te digo, ¿y cómo lograste eso? Practicando, porque él tenía un tono bajo, por eso yo cambio mi voz. ¿Y cómo lo lograste, Fernando? Le decía, practicando. O sea que, ahí. Y si ustedes tienen sus parientes, ¿cómo se llama? Abuelas y abuelos, porque es lo que están utilizando en la comunidad lingüística Itzá, y en otros donde ya el idioma está bajando la guardia, ¿verdad? Ya no muy quieren. Es que de verdad. Entonces, el secreto que me dijo este castellano hablante, practicando. No hay otra forma, no hay secretos. Ahora, si me quieren seguir a mí en mi canal de YouTube, ahora creo que tengo 155 videos. Ahora empecé los famosos shorts, o sea, de medio minuto. ¿Quién pierde uno medio minuto? A veces ni llega a medio minuto. Ni consejan ni tras. Lo estoy diciendo y aparece el texto. Entonces dice, ya con eso, si yo en mi tiempo cuando estaba en Sacará la Loma, pero ni rosca sabía yo del idioma cachiquel, buscaba capacitación y no había. Entonces, pues yo en el idioma cachiquel, ya en la escritura me inicié más o menos a mis 20, casi a los 30 años. A mis 30 años empecé a escribir cachiquel. Ahora sí, mi lengua materna, sí lo trabajé desde... ¿Cómo me gusta? De verdad, no sé quién fue la idea. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo dejaron eso? Léame, por favor. Voy a contar Juncaí y contamos. Juncaí. No sé de quién fue la idea, pero está linda la traducción. Está linda la traducción para decir de una vez que es la lengua materna, ¿verdad? Entonces, yo a mis 27 años no le atinaba, o 30 años no le atinaba yo que era L1, que era L2, no entendía.
Recientemente, para como ustedes también llevan inglés acá, muy bien, un L3, así como lo hablamos, un discurso en idioma cachiquel, un bonito discurso en español, también el reto es hacer un discurso en inglés, pues verán, no decir, Stinata ka kisimilik, kikiish retakzigre, ustari rejojon takzigre, kan stigik oman tapangikush, HH ni oman rikuar, parukush kate ruacholejos. Tomando en cuenta lo valioso, lo importante que es nuestro idioma, que ojalá que así como brilla el diamante en el centro, en el núcleo de la madre naturaleza, así brillen las palabras en su ser, ¿verdad? Eso es lo que yo aspiro con el idioma cachiquel. Con eso termino. Escuchen por favor, con eso termino. Winasipaj junao nimbristacochija po pareacaslen. 3 líneas. Y cabal, cuando colgué yo en las redes sociales, decía una profesora que vive por Misco, no puede ser que no entienda yo esas 3 palabras, 3 líneas, me decía. Entonces hace falta más lectura y profundizar qué significa cada palabra, para que muchas veces, ¿sabe qué quiere decir? Ya rápido nos mochamos y mejor otro día lo voy a leer. No, cuando les dificulte, entren más detalladamente a eso. Jalila Mateo Chihuahua.